Te despiertas con el sonido metálico de una hoja afilándose en la oscuridad de la madrugada. Es el 19 de mayo de 1536 y en pocas horas la espada de un verdugo extranjero acabará con tu vida para siempre. Las húmedas paredes de la Torre de Londres parecen latir al ritmo de tu acelerado corazón. Afuera, los martillos resuenan sin descanso. Los carpinteros levantan el cadalso que servirá de escenario para tu última aparición. Cada golpe en la madera suena como un cruel aviso de que el tiempo se acaba. Las damas de compañía se mueven por la habitación en silencio, con rostros pálidos, evitando mirarla a los ojos. La visten con un traje gris, acompañado de una túnica blanca, colores elegidos no por ella, sino por orden de Enrique. Él quería que el pueblo la viera como una mujer arrepentida, no como una reina injustamente tratada. Incluso en sus últimos minutos, el rey controlaba su imagen, manipulando incluso los colores de su despedida. El aire es pesado, mezclado con el olor del Támesis y el humo del incienso que proviene de la capilla. Los guardias marchan afuera, ajustando sus armaduras y tomando posiciones. La maquinaria de la muerte ya se ha puesto en marcha y no hay forma de detenerla. Tú, que fuiste coronada y adorada como soberana de Inglaterra, ahora te has convertido en la pieza central de un espectáculo cruel e irreversible. Mientras espera, recuerdos recientes cruzan tu mente. Todo comenzó meses antes, cuando la tragedia se arraigó para siempre en tu vida. En enero de 1536, un nuevo aborto. Según los rumores, el feto era varón. Era el fin de la esperanza que aún sostenía su lugar junto al rey. Para el pueblo y la corte, ese episodio se interpretó como una señal divina. El matrimonio estaba maldito. Enrique, que un día se había enfrentado al Papa y a la Iglesia para tenerla como esposa, ahora murmuraba que Dios había condenado la unión. El mismo argumento utilizado contra Catalina de Aragón, su primera esposa, volvía como una sentencia contra ella. La ironía era mortal. El motivo que la había coronado se había convertido en el mismo que la destruiría. Enrique necesitaba algo más que justificaciones religiosas para alejarla. Necesitaba pruebas, acusaciones que mancharan su nombre en forma definitiva. Fue entonces cuando Thomas Cromwell, ministro astuto e implacable, comenzó a tejer la trampa que sellaría su destino. Comprendió, con frialdad, que la supervivencia política dependía de eliminar a la reina. El primer hilo que tiró fue el músico de la corte, Mark Smeaton, joven, carismático, de origen humilde, pero demasiado cercano a la reina. Arrestado e interrogado, probablemente bajo tortura, Mark cedió. Hizo una confesión que serviría como columna vertebral de todo el caso. Admitió haber sido amante de Ana Bolena, la propia reina de Inglaterra. Era lo que Cromwell necesitaba para convertir las sospechas en acusaciones formales. A partir de ahí, el ministro construyó una red de supuestos conspiradores. Enrique Norris, amigo íntimo del rey. William Brereton, hombre de confianza en la Cámara Real. Francis Weston, un joven de la nobleza. Y finalmente, George Boleyn, su propio hermano. Uno a uno fueron arrestados, en una secuencia orquestada para que no hubiera reacción ni defensa posible. En solo 5 días, la conspiración estaba montada. El golpe más devastador fue el arresto de George. Acusado de incesto con su hermana, la imputación era tan monstruosa que nadie se atrevería a defenderlo públicamente. Era la jugada perfecta, convertir a una reina en símbolo de perversión. No se trataba solo de derrocar a Ana Bolena, sino de destruir cualquier vestigio de dignidad que aún pudiera quedar en su nombre. Y tú, que me estás escuchando ahora, ¿te has dado cuenta de cómo a menudo una mentira repetida con fuerza puede borrar toda una verdad? Comenta abajo la frase
La mentira puede matar más que la espada. Quiero ver cuántos de vosotros podéis ver eso en la historia de Ana. El 2 de mayo de 1536 fuiste detenida al regresar de un simple partido de tenis en Greenwich. La ironía estaba en cada detalle. En ese mismo evento, Enrique sonreía y se divertía con Francis Weston, el joven que pocos días después sería acusado de ser su amante. Las acusaciones fueron leídas por su propio tío, el duque de Norfolk, que convirtió la destrucción de su sobrina en moneda de cambio para su supervivencia política. Ni siquiera los lazos de sangre resistían el peso de la voluntad del rey. Su risa amarga al escuchar las acusaciones fue registrada por testigos. No por diversión, sino por total incredulidad ante lo absurdo. ¿Cómo podía una mujer vigilada día y noche, rodeada de sirvientes y cortesanos, mantener innumerables aventuras amorosas? La risa fue su último gesto de incredulidad antes de que la máscara del terror se apoderara de ella, porque no solo la llamaban adúltera, estaba acusada de conspiración, incesto y traición a la corona. De camino a la Torre de Londres, las calles fueron un cruel reflejo de la caída. 3 años antes, pasabas por los mismos lugares triunfante, ovacionada por las multitudes en la coronación. Ahora reinaba el silencio. Sin flores, sin aclamaciones, solo miradas cargadas de desprecio y miedo. El ascenso meteórico se transformaba en una brutal caída, marcada por grilletes y acusaciones demenciales. Al llegar a la torre, fue conducida a las mismas cámaras que un día sirvieron para preparar su coronación. Ese detalle era una crueldad calculada. Donde antes había alfombras de celebración, ahora había tapices que servían de telón de fondo para su prisión. Las paredes guardaban el contraste, el Palacio de la Gloria convertido en cautiverio. Sir William Kingston, el responsable de su custodia, recibió instrucciones de registrar cada palabra, cada gesto. En sus relatos, usted oscilaba entre el coraje y la desesperación, entre la dignidad real y la fragilidad de una mujer que aún creía, en el fondo, que el rey podría perdonarla. Esa ilusión sería su última defensa contra la realidad que se avecinaba. Mientras esperabas el juicio, los hombres acusados a tu lado ya se enfrentaban a su destino. El 12 de mayo de 1536, en Westminster Hall, la justicia se convirtió en un espectáculo. Mark Smeaton, cuyo testimonio forzado había dado inicio a todo, fue utilizado como base de la acusación. Su confesión, manchada de dolor y miedo, sustentaba una trama que se apoyaba en pocos hechos. Enrique Norris, William Brereton y Francis Weston mantuvieron su inocencia hasta el final. Incluso bajo la promesa de sentencias más indulgentes si confesaban, se mantuvieron firmes. Si eran culpables o no, nunca se sabrá. Pero su silencio fue un grito de dignidad ante un tribunal ya decidido. Sabían que confesar no los salvaría, solo daría legitimidad a la farsa. George Boleyn, su hermano, tuvo un juicio aparte. Inteligente y elocuente, se atrevió a defenderse. Sus argumentos llegaron a conmover al jurado, pero cometió un error fatal. Al leer en voz alta un documento confidencial, expuso rumores sobre la impotencia del rey. Su audacia selló su condena. Ninguna defensa sobreviviría a la afrenta al honor de Enrique o Beto. La sentencia para todos los acusados fue la muerte. Para los plebeyos, la tradición era la horca seguida del descuartizamiento, pero el rey, en un gesto calculado de misericordia, lo cambió por la decapitación. No por piedad, sino para evitar que la brutalidad del espectáculo generara compasión popular. El 17 de mayo, todos fueron ejecutados.
Sus muertes resonaron hasta ti, encerrada, escuchando las campanas y los gritos de la multitud. El sonido del hacha que cegaba la vida de sus aliados era más que una tortura psicológica. Era la preparación emocional para su propio fin. Cada golpe del acero en las cabezas de aquellos hombres era el presagio de lo que le sucedería a usted 2 días después. Tu juicio fue fijado para el 15 de mayo de 1536, dentro de la propia Torre de Londres. La elección del lugar no fue casual. Al celebrar el proceso allí, el rey impedía las manifestaciones populares y te mantenía bajo la sombra de la prisión que ya simbolizaba tu sentencia. No habría posibilidad de apoyo, solo la certeza de que estabas rodeada por el poder absoluto de Enrique. Vestida de negro, entró en la sala con la postura de una reina, a pesar de que ya se la trataba como a una criminal. Los nobles presentes, muchos de ellos antiguos aliados, sabían lo que se esperaba de ellos: la condena. El duque de Norfolk, su tío, presidía la sesión y fue quien pronunció las acusaciones. Era la viva imagen de cómo los lazos de sangre no significaban nada frente a la supervivencia política. Las acusaciones se leyeron con minucioso detalle: adulterio en fechas y lugares específicos, incesto con su hermano, conspiración para matar al rey y planes para casarse con uno de sus supuestos amantes tras la muerte de Enrique. La precisión de los relatos son o más un texto ensayado que hechos reales. Aún así, eran suficientes para sostener la puesta en escena del tribunal. Te defendiste con firmeza, negaste todas las acusaciones y mantuviste la compostura ante un público que ya te consideraba culpable. No se te permitió llamar a testigos, no hubo abogado, y cada testimonio presentado en tu contra se basaba en rumores, miradas e insinuaciones. Incluso las palabras de Lady Wingfield, ya fallecida, se utilizaron en tu contra. El teatro estaba montado y no había salida. Cuando se anunció el veredicto, no hubo sorpresa. Culpable de todos los delitos. La sentencia final le daba al rey el derecho de elegir entre la hoguera o la espada. Llamaron misericordia a la elección de la decapitación, pero lo cierto es que la decisión también servía para mantener el espectáculo rápido y controlado. Usted recibió la sentencia con calma, pidiendo solo que Dios protegiera al rey. Tras el juicio, los días en la torre fueron de espera, un tormento más cruel que la propia muerte. Entre esperanzas ilusorias y momentos de desesperación, a veces aún creías que Enrique podría perdonarte. Esa creencia era quizás la única forma de soportar el peso de la soledad y la humillación que se acumulaban sobre ti. Sin embargo, el rey ya preparaba su futuro. Mientras tú rezabas y escribías, él organizaba su boda con Jane Seymour, su nueva favorita. Tu matrimonio fue declarado nulo, alegando que tu hermana María había sido amante del rey antes de vuestra unión. Así, además de traidora, fuiste reducida a concubina, y tu hija Isabel, convertida en ilegítima. Un solo documento borró años de vida y amor. La elección del verdugo también fue un gesto calculado. Enrique trajo a un espadachín francés, especialista en ejecuciones rápidas y precisas. La justificación era que sería menos doloroso que el hacha inglesa, pero la decisión tenía otro peso. Alejaba cualquier compasión nacional y convertía su fin en un ritual casi europeo, como si fuera más limpio, más digno. La ironía era que incluso su muerte estaba bajo el control de una puesta en escena. En los últimos días se dice que se mantuvo entre la calma y el llanto, entre la dignidad de la reina y la fragilidad de la mujer. Pedía por su hija, quería verla por última vez, pero la petición fue denegada. Elizabeth, con solo 3 años, no comprendería la ausencia de su madre, pero sentiría para siempre el peso del rechazo que marcaría su infancia y moldearía su vida.
La noche anterior a la ejecución, rezaste, preparaste tu ropa y conversaste con tus damas sobre cómo debías comportarte en el cadalso. Sabías que hasta el último momento estarías ante un público y que tu imagen final pasaría a la historia. Incluso la muerte sería un espectáculo. El amanecer del 19 de mayo de 1536 llegó húmedo y gris, reflejando el clima sombrío de la torre. Te despertaste temprano, tal vez sin haber dormido realmente. Pediste un pan y un poco de vino, no por hambre, sino como un rito silencioso de despedida. Te vestiste con un traje gris y una túnica blanca. Los colores, una vez más, tenían significado: luto y pureza, sumisión e inocencia. Era la forma de decir, en silencio, lo que ya no se te permitía decir en voz alta. Su cabello, que un día había encantado a Enrique, estaba recogido de forma sencilla. Sobre la cabeza, un tocado blanco, que también tendría la función práctica de facilitar el trabajo del verdugo. Hasta su apariencia había sido moldeada para la escena final. Afuera, los trabajadores ajustaban los últimos detalles del cadalso, esparciendo paja para contener la sangre que pronto mancharía el suelo. La noticia de que sería ese día se difundió rápidamente. Desde temprano, una multitud comenzó a agolparse para presenciar el espectáculo sin precedentes, la ejecución de una reina de Inglaterra. Para muchos era pura curiosidad, para otros el deseo de presenciar la ruina de alguien que un día había representado el poder y la arrogancia. Pocos, tal vez, estaban allí por compasión. Sir William Kingston, responsable de su detención, entró en sus aposentos con el aviso oficial. Su reacción sorprendió a todos. Se levantó con firmeza, se ajustó el vestido y declaró que estaba lista. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una calma que mezclaba dignidad y resignación. Era el momento en que la mujer cedía el paso a la figura que aún llevaba el título de reina. El camino hasta el cadalso fue lento y silencioso. Pasaste por los mismos pasillos en los que un día habías recibido homenajes y súbditos arrodillados. Ahora los pasos resonaban como recordatorios de una caída brutal. Cada piedra del suelo, cada pared, cargaba recuerdos de gloria y desesperación, como si el propio lugar fuera testigo del contraste de tu vida. Al salir al patio, el silencio de la multitud era casi absoluto. Lo que se veía ante los ojos de todos era algo inédito, una reina caminando hacia la muerte. El cadalso, sencillo, bajo y de madera, no se había construido para ser grandioso, sino para ser cercano. Era un escenario íntimo, donde el público podía observar cada detalle del final. El verdugo francés ya la esperaba. Vestido con ropas oscuras, con el rostro cubierto, parecía una sombra extranjera en medio del escenario inglés. Su silencio aumentaba la tensión. A su lado, la espada permanecía oculta bajo la paja, invisible hasta el último momento, como si fuera un secreto mortal guardado para el clímax. Subió los escalones con la ayuda de sus damas. En la cima se volvió hacia la multitud y habló. Sus últimas palabras, registradas en diferentes versiones, pedían a Dios que tuviera misericordia del rey. No acusó, no gritó inocencia, no atacó a Enrique. Esa elección se interpretó de varias maneras, como resignación, como un cálculo para proteger a Isabel o tal vez como el cansancio final de una mujer quebrantada por el peso de la injusticia. A continuación, se quitó el tocado y las joyas. Se lo entregó a las damas, que lloraban en silencio. Permitió que le vendaran los ojos. Este gesto, además de misericordia, era también una necesidad. Evitar cualquier movimiento que pudiera convertir un golpe preciso en una tortura prolongada. La venda fue el último contacto que tuvo con el mundo visible. De rodillas ante el bloque, mantuvo la postura erguida, la cabeza firme. Aún allí, trataba de mantener la imagen de reina. La multitud
esperaba en absoluto silencio, consciente de que estaba a punto de presenciar algo histórico, cruel e irreversible. El verdugo se acercó en silencio, revelando finalmente la espada. A diferencia del hacha inglesa, la hoja francesa era más larga y fina, hecha para un corte rápido y certero. Muchos en el público ni siquiera se dieron cuenta del momento exacto. En un movimiento rápido, el golpe descendió y su cabeza se separó del cuerpo en una fracción de segundo. El silencio que siguió fue tan pesado como la propia ejecución. Las damas que la acompañaban corrieron a recoger los restos. Envolvieron el cuerpo y la cabeza en paños blancos, cuidándola por última vez, con lágrimas que mezclaban devoción y desesperación. No hubo ceremonia, no hubo despedida digna. Tú, que un día fuiste coronada, fuiste enterrada apresuradamente en la capilla de San Pedro ad Víncula, dentro de la propia torre. Afuera, la multitud comenzó a dispersarse. Algunos en estado de shock, otros comentando el espectáculo sin precedentes de ver a una reina asesinada por su propio rey. Para muchos, parecía inconcebible que Enrique hubiera llevado su crueldad hasta ese punto, pero lo que para ellos era un shock colectivo, para él no era más que una etapa más de su vida. 11 días después, ya se había casado con Jane Seymour. Los hombres muertos a su lado fueron rápidamente olvidados, recordados solo como notas al pie de página en su tragedia. Mark Smeaton, Henry Norris, William Brereton, Francis Weston y George Boleyn se convirtieron en parte de un mismo destino, borrados para que el rey pudiera empezar de nuevo sin fantasmas molestos. Sus muertes, como la suya, no fueron más que engranajes del poder absoluto. Mientras tanto, Thomas Cromwell, artífice de su caída, seguía gozando de prestigio. Durante algunos años, siguió siendo el hombre de confianza del rey, hasta que también conoció la guillotina de la inestabilidad real. En la corte de Enrique, nadie estaba a salvo. Enrique ordenó borrar todos los rastros de su presencia, ordenó arrancar escudos, destruir blasones con sus iniciales, eliminar retratos. El objetivo era borrar su memoria, como si nunca hubiera existido como reina. Pero por mucho que lo intentara, había algo que ni podía borrar: su hija, Isabel. Ella, marcada por la ilegitimidad, gobernaría un día Inglaterra como una de las mayores soberanas de todos los tiempos. El impacto de su ejecución resonó en toda Europa. Reyes y príncipes veían a Enrique como un tirano que había matado a su propia esposa por el deseo de otra mujer. La imagen de Inglaterra quedó mancillada, aislada y temida. Su fin no fue solo personal, fue político, histórico y simbólico. Te convertiste en la prueba viviente de que bajo un monarca absoluto nadie estaba protegido, ni siquiera la reina. El tiempo, sin embargo, convirtió su muerte en un recuerdo imborrable. Tú, que fuiste reducida a un cuerpo sin cabeza en un cadalso, te convertiste en uno de los nombres más recordados de la historia inglesa. Más que una víctima, tu imagen se convirtió en símbolo de la fragilidad del poder y la crueldad de un rey. La mujer que intentaron borrar se convirtió en leyenda. Siglos después, su historia sigue despertando reflexiones sobre la ambición, la injusticia, la manipulación y el precio de estar demasiado cerca del trono. El sonido del acero que anunció su última mañana se convirtió en parte de un eco histórico que nunca se silenciará. El día en que una reina fue asesinada por la mano de su propio marido marcó para siempre la memoria del mundo. Y si has llegado hasta aquí, demuestra que esta historia aún merece ser recordada. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que más gente conozca estas tramas ocultas y trágicas de la realeza.